HRZ Radio. Lo dije en verdad, no fue juego. No le voy a perdonar a Felipe Calderón haber insultado a Santiago Abascal de Vox. No le voy a perdonar jamás a Calderón insultar al embajador Christopher Landau, ni sus difamaciones contra la Carta de Madrid contra el avanzar del esclavismo comunista en México. Una acción coordinada de satanización emprendió contra la Carta de Madrid, contra Vox, junto con Gustavo Madero, Damián Cepeda, Jorge Triana, Xóchitl Gálvez, y demás nazis morenistas al interior del PAN. Que son la bajada de línea globalista abortera criminal, que viene directo de organismos nazis, antidemocráticos, racistas como el Foro Económico Mundial. Revisen mi canal en Rumble, ahí tengo imágenes de Felipe Calderón reunido con la criminal líder de las Brujas del Mar, Arusiunda, financiada por el Fondo Semillas, una tapadera de 666 organizaciones, si no es broma, financiadas por la Fundación Rockefeller, Kellogg's, Ford, Open Society Foundation, entre otros, no me invento nada. Además aparecen frecuentemente en los eventos del American Society de Rockefeller. Tengo un video de Margarita Zavala expresando su mucha admiración por la criminal comunista, masón, abortera, Michelle Bachelet, expresidente de Chile, criminal promotora del infanticidio, aliada de criminales opresores violadores de derechos humanos como Nicolás Maduro, López Obrador, Daniel Ortega, Alberto Fernández, creador de campos de concentración nazis en Formosa, etc. Comete un garrafal error Beto Alfa Noticias, con mucho y que lo estimamos, en dar difusión a un criminal como Felipe Calderón como un opositor al régimen criminal de López Obrador. Precisamente eso es lo que quiere López Obrador. Tanto López Obrador como Calderón, son viles lacayos del globalismo. Se ayudan y apoyan, encubren para lograr la absoluta aniquilación de México. Esto explica en gran medida el por qué tantos criminales de la administración Calderón están ahora al servicio de López Obrador como Gatell. No me digan que no. Pero la cosa no se termina ahí. Calderón es una estupidez como oposición, una imbecilidad. Es un expresidente, desprestigiado totalmente por la prensa inmunda de la izquierda, y los medios globalistas. Es un sujeto que ya no puede ser presidente, ni siquiera es senador o diputado. Es una masturbación mental. Calderón es un cáncer ultraprogresista de izquierda. ¿Qué clase de mente distraída podría verlo o pensarlo como otra cosa? Este señor no tiene nada que ver con los grupos pro vida, pro familia, ni con la derecha. Es un personaje que se pasó 6 años encubriendo los negocios criminales de López Obrador con el cártel de Sinaloa. Así que Calderón, ovacionado por nuestros enemigos en Europa, los enemigos de Vox. ¿En dónde demonios tienen la cabeza aquellos comunicadores que dicen que esto nos debería de alegrar o tan siquiera importar? Completo error. De compartir panel con el presidente Calderón. A su currículum académico, una persona jurista, pero que también tiene maestría en cuestiones relacionadas con la economía, con el liderazgo, con la función pública, que ha sido galardonado por el Foro Económico de Davos como estadista del año en el año 2012, que lo fue por Naciones Unidas como el campeón de la tierra, es decir, en su lucha por la defensa del medio ambiente, que ha sido todo a nivel político, siendo el líder de la bancada del PAN, un partido que mucho podría decir su familia de su fundación, un partido ya centenario, y que además fue secretario de Energía en uno de los momentos del despegue energético mexicano, que sirvió, gracias a sus políticas, también para paliar las desigualdades y para potenciar el crecimiento económico en las exportaciones, que lo ha sido también como presidente de México durante sus 6 años de mandato, en los que se revolucionó la economía. Para empezar, acabó con 6 décadas de un mandato de un único partido. Parecía imposible que el PRI pudiera tener una alternativa. Y se hizo defendiendo unos principios y unos valores muy claros. Y diciendo lo que estamos comentando hoy, que hasta que México no pudiera garantizar la seguridad, no podríamos tener libertad.
Y si no había libertad, era muy difícil que un país tan rico, tan poblado, tan influyente, tan históricamente relevante, pudiera aportar crecimiento económico, creación de empleo para construir un estado del bienestar. Durante el gobierno de Felipe Calderón, y yo creo que algo ahora se enseña en Harvard, que él como alumno también recibió en la Kennedy School of Government, se planteaba cómo México podía tener alianzas al otro lado del Atlántico. Es cierto que con España fueron unos años de una intensa actividad, con Estados Unidos, el vecino en el norte, con la influencia, siendo el principal país de Centroamérica, hacia la región centroamericana, con países más pequeños. Téngase ante todo presente que fue Felipe Calderón el que creó las bases para una criminal Unión Soviética a través de la CELAC. La misma que quiere imponer López Obrador, quiere desaparecer México y crear un bloque de naciones fallidas, tercermundistas, sometidas a un soviet supremo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció el papel que jugó en el 2010 el expresidente Felipe Calderón en la creación de la cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, a pesar de las diferencias ideológicas que existían entre uno y otro. Fue el presidente Calderón, Felipe que se llama, ¿no?, de México, quien nos convocó, siendo de la derecha, bien derecha, mexicana y latinoamericana, quien nos convocó a todos. 23 de febrero 2010 en Cancún. Y fue en Caracas el 2 y 3 de diciembre del año 2011, con la presidencia del comandante Hugo Chávez. Todos los que estamos aquí recordamos a Hugo Chávez, ¿verdad? Comandante revolucionario bolivariano que se fundó en la mayor diversidad ideológica. Felipe Calderón no es ningún representante de la derecha mexicana. Esto exhibe que es un traidor a la patria, siempre trabajando en pos de los intereses del globalismo promovido por la America Society, por el CFR, todas organizaciones ligadas a la Fundación Rockefeller. Pero también que tenía muchos problemas de seguridad y de lucha contra la pobreza, y también la influencia hacia la región. Y en su mandato acuñó la Alianza del Pacífico. Es decir, México también empezó a mirar al Pacífico en un momento en el que China ya estaba creciendo mucho y en un momento... ¿Qué les parece? Lo dice con orgullo Felipe Calderón, al igual que Enrique Peña Nieto y al igual que López Obrador, tenía negocios sucios con la criminal dictadura del Partido Comunista Chino. Un momento en el que la administración americana también empezó a mirar desde la costa oeste. Durante los mandatos de Felipe Calderón, los años del mandato de Felipe Calderón, consiguió lo que se propuso. A pesar de cómo llegó, y lo recordábamos el otro día, ante la no asunción de su adversario, de su victoria, no le dejaban entrar ni a la toma de posesión para jurar como presidente. En esos 6 años consiguió lo que se proponía, que creciera la economía, que bajara el paro, que se crearan escuelas, que se crearan universidades, que se crearan hospitales, que hubiera seguridad y que se enfrentara a la delincuencia como se estaba planteando. Yo hoy quiero reivindicar el lazo histórico entre México y España, que tanto ha tenido que ver también con la construcción de una historia común. Muchas gracias y tuya la palabra. Gracias. Muchas gracias, presidente. Bien, primero, no sé si me escuchan aquí. Gracias. Primero que nada, muchas gracias a todas y a todos ustedes por invitarme. Presidente, estoy muy honrado de estar en este encuentro del PP y más de estar en esta bellísima ciudad. Saludo respetuosamente a la alcaldesa, al presidente de la comunidad, a todos ustedes, amigas y amigos. Y bueno, honrado de esta conversación con el presidente Casado. Les platico un poco lo que vivimos en México, me tocó vivir como presidente de la República y ya conversaremos sobre otros temas. Primero, les diré que cuando entramos parece que cayó la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque teníamos, por ejemplo, una violencia brutal en el país que era desgraciadamente conocida mundialmente. ¿Qué estaba pasando? Un poco les platico. Había una política que era dejar hacer, dejar pasar, que era hacer que los criminales hicieran lo que quisieran, no te metas con ellos, vete adelante. Algo que por desgracia está volviendo hoy a México con una serie de calamidades inenarrables. Ya platicaremos de ello. Las policías estaban carcomidas por la corrupción, estaban dominadas por los cárteles y había algo más grave que no se entiende plenamente, que es más allá del narcotráfico,
que es la captura del Estado. ¿Qué es la captura del Estado? El proceso mediante el cual el crimen organizado se apodera de las autoridades y se apodera de las sociedades y sustituye al Estado. Si el Estado se define como el que pone las leyes, el que cobra los impuestos y el que tiene la fuerza pública, llega un momento que son los criminales los que ponen su ley, los que cobran impuestos a través de extorsiones y los que tienen la fuerza. Y ese proceso iba claramente marcado por una caída brutal en vilo de las instituciones de seguridad y justicia y una creciente exponencial de la fuerza criminal en México. Ese fue el panorama que teníamos, pero no era lo único. ¿Qué fue lo que hicimos? Una estrategia que cambiaba las cosas. Primero, 3 ejes. Combate frontal al crimen organizado. Y parece que es obvio que tiene que combatirse a los criminales, pero en México aún el día de hoy se debate si se les debe combatir o no. Y nuestra política fue: a los criminales se les combate, porque quien gobierna tiene la orden, tiene el mandato de hacer valer la ley, defender a los ciudadanos y combatir a los criminales. Y así lo hicimos, decididamente. Hoy la política, por ejemplo, de seguridad es contraria y la política se titula desde la campaña presidente abrazos, no balazos. Y en la medida que cunden los abrazos a los capos y a sus familiares y se liberan delincuentes, México está cayendo en las garras de la delincuencia que tanto trabajo nos costó liberar. La segunda estrategia fue todavía más importante, que fue una labor de reconstrucción. Pura simulación. Felipe Calderón apoya enteramente el proyecto criminal de Andrés Manuel López Obrador, que es la Agenda Globalista 2030 en contra de México. Pura simulación. Puro bla, bla, bla. Felipe Calderón es la oposición falsa que le gusta a Andrés Manuel López Obrador. Es la oposición cobarde que difamó a Santiago Abascal y la firma de la Carta de Madrid contra el avanzar del esclavismo comunista en todo el mundo. Comentarles brevemente acerca del PP, el Partido Popular de España, pues es un partido que finge ser de derecha, es un partido izquierdista, muy similar a los traidores que están en el PAN, como Gustavo Madero, Xóchitl Gálvez, Damián Cepeda, Jorge Triana, Roberto Gil Suart, Felipe Calderón, Margarita Zavala, Laura Rojas, entre muchos otros. Son traidores que son funcionales a la criminal agenda izquierdista Global 2030 del Foro Económico Mundial en contra de todas las naciones. Con decirles que el PP ha apoyado al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español, en contra de Vox. Mariano Rajoy, un cobarde, un infeliz, que fue capaz de decir que no le gustan las fronteras. Como si no supiera que un país que no tiene fronteras, pues sencillamente no es un país. Están destruyendo España. Así como López Obrador, Morena, en contubernio con muchos panistas, están destruyendo México. No se dejen engañar por esto. A nosotros no nos va ni nos viene que Felipe Calderón se reúna con nuestros enemigos en Europa, los enemigos de Vox, que son nuestros aliados Vox.